Más de 150 chilenos perdieron la vida tras el maremoto que afectó a las costas de Chile la madrugada del 27 de febrero del año 2010. A 4 años de la tragedia, el caso continúa en la justicia. Queremos conversar sobre este tema con el abogado querellante del caso Tsunami, Raúl Mesa. Abogado, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de recuerdo por lo demás. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, encantado de estar siempre en CNN Chile. Usted ha tomado, cierto, un rol bastante importante en la defensa de los familiares de las víctimas del tsunami. ¿Cómo va eso en la justicia? A ver, la verdad que efectivamente a 4 años ya de ocurrida la tragedia, naturalmente que hay una situación claramente, y yo aquí quiero sacarme un poco el rol estrictamente de representante de los familiares, y quiero hablar de lo que ellos hoy día están sintiendo. Ellos a 4 años no tienen ningún tipo de reparación, ni penal, me refiero a que hoy día no están determinados quiénes son los autores, cómplices o encubridores del cuasi delito de homicidio que se investiga en la justicia, y tampoco han tenido ninguna reparación del punto de vista civil. Y por lo tanto, claramente hay una situación de desilusión, de tristeza, de recordar precisamente la muerte a 4 años de sus familiares, de sus seres queridos, sin que hoy día no haya habido avances concretos del punto de vista de la justicia y de la reparación que requieren los familiares de las víctimas. Pero antes de la reparación no es necesario al menos que la justicia determine responsabilidades antes de efectivamente, una vez concluida la investigación de la justicia, poder ver cómo y quién y desde parte de quién se repara. Absolutamente, pero lamentablemente aquí la tardanza que ha habido en la investigación penal, que ha sido prácticamente ya de 4 años, ha impedido precisamente los tiempos de la reparación civil. Porque lo lógico es primero determinar precisamente quiénes son los autores y los responsables penales de este delito, para luego iniciar una reparación de carácter civil. Sin embargo, hoy día tenemos un proceso judicial o una investigación penal pendiente ante el Ministerio Público y ante los tribunales de justicia, y paralelamente, y tú dirás, ¿por qué nos vimos obligados a presentar demandas civiles? Precisamente por esto, porque venían los plazos de prescripción encima. Ya hoy día, déjame decirte que prescribieron las acciones civiles de responsabilidad en contra del Estado. Y por lo tanto nos vimos en la obligación de ejercer esas acciones civiles frente a esta tardanza, a mi juicio prácticamente ya a esta altura inexcusable de la investigación que ha llevado a cargo el Ministerio Público. La presidenta electa Michelle Bachelet, usted incluso, ¿cierto?, presentó una querella en contra de ella. Hoy, ¿cierto?, se refirió y tuvo palabras precisamente a lo ocurrido en el 27 de febrero del año 2010. Ella ha dicho que ojalá que el perdón sirviera para poder, en este caso, reparar, y valoró el esfuerzo que ha hecho el gobierno en materia de reconstrucción. ¿Qué le parece a usted las palabras de la presidenta electa a pocos días, además, de enfrentar un nuevo gobierno? A ver, yo aquí quiero naturalmente referirme a lo que ha hoy día dicho la opinión pública la presidenta electa Michelle Bachelet. Y yo le quiero recordar precisamente que probablemente, como ella señala, ni el perdón es suficiente, ni tampoco es reparador hacia la familia. Pero aquí yo quiero compartir lo que han dicho algunos. ¿No es suficiente, pero es necesario? ¿Cree usted? Pero absolutamente. Nunca es tarde, perdona que te lo diga con tanto énfasis, nunca es tarde para pedir perdón. Nunca. Sobre todo cuando ese perdón viene de parte de la máxima autoridad de la nación en el momento en que ocurrieron estos hechos. Por lo tanto, señora presidenta electa, no da lo mismo no pedir perdón. Es reparador espiritualmente que las familias asuman por parte de una autoridad del Estado. Ojo, yo no le estoy pidiendo que asuma responsabilidad personal en las decisiones que se tomaron el 27F. Yo quiero que ella, en un gesto de generosidad y de humildad, pida perdón a las familias porque es necesario. Tal vez no implique una reparación, pero naturalmente que después de 4 años se hace absolutamente necesario un gesto por parte de la autoridad del Estado. Usted que Estado. tiene mayor vínculo y comunicación directa con parte, ¿cierto?, de los afectados por el 27 de febrero del año 2010. ¿Ellos esperan? ¿Usted cree que ellos necesitan que la presidenta electa pida perdón? Es una muy buena pregunta. Yo la verdad que después de 4 años me atrevo a decir que ya no es, y esto lo estoy diciendo desde el punto de vista de lo que están sintiendo las víctimas después de 4 años. ¿Usted mantiene constante diálogo con ellos? Por eso le pregunto. No es a esta altura, después de 4 años, tal vez no sea
ni necesario y tal vez ya no quieran el perdón de Michelle Bachelet. Pero sí yo quiero aprovechar esta oportunidad para emplazarla amistosamente y para que sí queremos una cuestión muy concreta. Queremos que ella asuma un compromiso hoy día, públicamente, con los familiares de las víctimas, para que el próximo gobierno asuma la reparación de los familiares de las víctimas. En eso no le estamos pidiendo que pida perdón, pero sí que asuma como máxima o futura máxima autoridad del Estado chileno, de que ella, como así lo hizo en Antuco, instruya al Consejo de Defensa del Estado para que se inicie un proceso de reparación. Entonces, para las víctimas, o al menos para los familiares de las víctimas, sí es tarde para pedir perdón. A mí me parece que ya a estas alturas es un poco tarde, pero lo que no es tarde es asumir un compromiso de reparación con los familiares de las víctimas. Yo quiero poner este ejemplo, y perdóname que sea majadero. Yo participé en esa audiencia donde Michelle Bachelet recibió a 7 viudas en el caso Antuco. Las escuchó, se emocionó con ellas, compartió su dolor. ¿Qué hizo inmediatamente después ella? Como máxima autoridad de la República, instruyó al Consejo de Defensa del Estado de que el Estado chileno tenía que asumir la responsabilidad y debía repararle el daño a las víctimas. ¿En qué terminó eso? ¿Son comparables las dos situaciones? Pero absolutamente comparables, son hechos de la naturaleza. ¿Sabes cuál es la diferencia? Y aquí es donde me atrevo, y aquí es donde vienen las suspicacias y las lecturas políticas. ¿Por qué cuando hay responsabilidad de funcionarios del Ejército de Chile, en el caso Antuco, se corre a hacer comisiones de negociación para reparar a los familiares de las víctimas, y resulta que cuando hay responsabilidad de funcionarios de gobierno, de la propia presidenta Bachelet, el Consejo de Defensa del Estado niega la reparación a las víctimas? ¿Qué explicación tiene eso si son hechos absolutamente similares? Ojo, en un caso se toma una decisión de una orden equívoca de enviar a marchar con Cristo, que no tenía la experiencia ni implementación en el equipamiento adecuado. Aquí, ¿qué decisión se toma en Tsunami? No se tomó la decisión de alertar a la población civil de la presencia de un tsunami que le costó la vida a 156 compatriotas. Por lo tanto, y perdóname que sea majadero, yo creo que es la oportunidad, y lo quiero pedir humildemente en representación de los familiares de las víctimas, y no solo aquellas que represento, de que la presidenta Bachelet, por la enorme mayoría de adhesión y respaldo que tiene en este país, creo que ella, a partir del 11 de marzo, debe liderar la reparación a las víctimas. La presidenta electa Michelle Bachelet ha señalado que se ha realizado un uso político, ¿cierto?, del pedir perdón y también de lo que ocurrió del 27F. Si usted cree que ya es tarde para pedir perdón, ¿usted cree que entonces efectivamente se ha hecho un uso político del tema? A ver, lo que ocurre aquí, yo no voy a compartir las palabras de la presidenta Bachelet, porque cuando hay un uso político, eso significa que hubo una consecuencia política de ese hecho grave o de esa tragedia que ocurrió en este país. Y yo me pregunto, y le pregunto a la señora Bachelet, ¿qué consecuencias políticas tuvo el presunto supuesto uso político de este hecho? Absolutamente ninguna. Ella gozó, fuimos testigos, que en las regiones más afectadas gozó de una plena mayoría y respaldo de las elecciones presidenciales. Por lo tanto, ¿dónde está, yo me pregunto, el uso político y electoral que supuestamente ella quiere interpretarlo? El tema está en que, yo entiendo a la presidenta, cuando hubieron funcionarios que hoy día están formalizados por cuasi delito de homicidio, como el señor Rosende y la señora Fernández, que fueron funcionarios de confianza política de ella, que tomaron decisiones que tuvieron consecuencias en vidas humanas, obviamente, entender que a ella le compromete, desde el punto de vista político, una eventual resolución judicial en relación a exfuncionarios de confianza de su gobierno. Pero evidentemente que las circunstancias hoy día, naturalmente, están más allá de lo político, y lo que hoy día quieren las víctimas es que haya una reparación, de que haya una justicia penal y finalmente una reparación civil al dolor irreparable que ellas están viviendo. Raúl Mesa, gracias por acompañarnos en esta jornada del 27 de febrero, cuando recordamos los 4 años de esta tragedia. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable.